Ahora sí. Bueno, recordemos que la vez pasada habíamos visto la estructura del argumento del no milagro, habíamos visto la estructura de la inferencia de la mejor explicación, vimos cómo una estructura, es decir, la estructura de la inferencia de la mejor explicación podía ser acomodada a una inferencia, al revés, cómo la inferencia de la mejor explicación podía adecuarse a la estructura de la inferencia del no milagro, y en ese sentido, eh, creo que lo volví a decir al revés, bueno, y en ese sentido, potenciar su utilidad en el argumento, como argumento realista. Por otro lado, vimos que la decisión para elegir dentro del argumento de la inferencia a la mejor explicación como argumento no milagro, para elegir el realismo, no se daba solo por cuestiones empíricas, sino que se daba a partir de ciertos valores. Y Azar había distinguido unos unos cuantos valores, no sé si 12, que hemos clasificado acá nosotros en dos, hemos tipificado en dos grupos, dos grandes grupos. Los valores que podríamos llamar subjetivos y los valores que podríamos llamar objetivos. Y esa clasificación, dijimos que los objetivos eran aquellos que suponíamos como razonables, es decir, que no hay, una vez que se conoce el valor, se puede decidir por sí o por no sobre algo, o sobre si algo es mejor que otra cosa, porque depende en definitiva de datos empíricos o de cuestiones lógicas. Ahora, los valores que podríamos llamar subjetivos, podríamos decir apreciativos o psicológicos, apelaban más bien a las sensaciones subjetivas que tenían los debatientes. Entre ellas, el valor más difícil de considerar como subjetivo es el de la simplicidad, porque se hace pasar como un valor objetivo, en tanto que parecería que algo es más simple que otra cosa objetivamente. Sin embargo, en tanto la simplicidad no sea definida específicamente, dado que es un término polisémico, la simplicidad se puede entender de muchas maneras, lo hemos tomado como un valor subjetivo. Una vez que alguien defina los diferentes sentidos de simplicidad, ahí quizás podríamos hablar de una discusión objetiva, pero hasta que eso no se ha definido, vamos a hablar de cosas diferentes en relación a ese valor y las discusiones no se podrían saldar. Hecho Eh, eso, podemos Juanma, comenzar. Sí, simplemente algo adicional. Me parece que, o sea, en base o desde la vez pasada, puliste excelente, digamos, el criterio entre una cosa y la otra. ¿Te acordás que medio lo habíamos discutido porque no quedaba como la línea divisoria demasiado clara la otra vez, hacia el final de la reunión? O sea, ahora me quedó como mucho más claro, o por lo menos planteaste de una manera mucho más notoria la diferencia entre los que serían valores subjetivos y objetivos para vos. O sea, la verdad que eso me pareció excelente. Independientemente de que estaba planteado ya todo esto, ¿sí? sí, En estaba el texto luego aparecía, pero digo, ahora la de, verdad que en términos de la explicación que diste recién, me parece que está mejor planteado. eh, qué mal porque no sé cómo, no sé qué le debería cambiar al Está texto. bien, quedó grabado, quedó grabado. Bueno, después lo puedo comparar. Bueno, dicho eso, comenzamos entonces con el análisis del argumento del no milagro, dada la estructura de la inferencia de la mejor explicación, para saber si cae, de qué lado cae de la balanza, ¿no? Dentro del argumento, si cae más de un lado, de otro, o de los dos, o de ninguno. En lo que sigue veremos las críticas adecuadas al argumento, distinguido oportunamente distinguiendo oportunamente a qué parte del argumento apuntan. Sé que vamos a agarrar y vamos a clasificar sus elementos. Como ya hemos adelantado, B, C y E fueron tenidas en cuenta por Azar y Gaeta, con lo cual no me voy a dar la autoría de los argumentos que aquí vamos a describir como B, C y E, y A, D y F son el aporte que pretendo dar en este artículo. Para lo cual tampoco me voy a dar la autoría, pero sí me voy a dar la autoría de señalar que afectan a este debate. Partimos de la base de que no hay duda de uno. Lo vamos a aceptar. Tanto realistas como antirrealistas van a aceptar que las teorías que tenemos son exitosas. Ese es el supuesto, que no vamos a poner en duda en ningún momento. Y estaba del lado de las premisas. Ahora bien, ¿son el realismo y el antirrealismo por sí mismos explicaciones de uno, es decir, de ese éxito? ¿Se pueden adoptar dichas posturas como respuestas al problema sobre el éxito de nuestras mejores teorías? Veremos
cómo a partir de las críticas la respuesta debería darse por la negativa. Es decir, que con estos argumentos lo que pretendo hacer es demostrar que ni el realismo ni el antirrealismo por sí solos pueden entenderse como explicaciones. Y si eso es así, entonces no pueden formar parte de una inferencia a la mejor explicación. Veamos. A. La hipótesis en 2, es decir, la que dice que el realismo y el antirrealismo son explicaciones por sí mismas, las hipótesis en 2 no son explicaciones por sí mismas. ¿Por qué? Mientras que la intuición realista puede surgir como consecuencia de ese éxito, es decir, uno ve que las teorías son exitosas y por lo tanto se vuelve realista. Ah, las teorías son exitosas, listo, debe ser que nuestras teorías son verdaderas. El antirrealismo puede ser consecuencia de una actitud falibilista resultado de un análisis metodológico de la práctica científica. Es decir, que nadie postula el antirrealismo para explicar el éxito. Nadie dice, ah, bueno, como las teorías son exitosas, las teorías no deben ser verdaderas. Nadie, en todo caso, se vuelven fabilistas por otra cosa. Dadas las consideraciones de Popper contra la posibilidad de verificar o confirmar los conocimientos, nunca podremos saber si nuestras teorías son verdaderas efectivamente, por más de que hace tiempo hayan quedado corroboradas. Retóricamente, el argumento del no milagro, en base a la inferencia de la mejor explicación, tiene una fortaleza. Y es que así como está planteado, el antirrealismo es un mero muñeco de paja, porque se dice que ambas cosas resultan como explicaciones para explicar el éxito. Dicho esto, ya tenemos ahí un muñeco de paja, porque el antirrealismo no tiene ninguna conexión en ese sentido, no se formula para explicar el éxito. En cambio, el realismo surge de esa intuición. Dado que la postura realista surge oportunamente como una intuición acerca del evento intrigante, es decir, el éxito, y en cambio la postura antirrealista responde a ciertos problemas epistemológicos y metodológicos, sin tener como centro el problema del éxito en su planteo. Pero de hecho, ni el realismo ni el antirrealismo, así planteados, sirven para explicar este éxito, así como los plantea en 2 la inferencia, la mejor explicación. Sirven para explicar este éxito. La intuición realista de que el éxito de una teoría es un indicador fiable de la verdad de los enunciados teóricos que conforman las teorías científicas, solo patea el problema. ¿Cómo explica el realista la capacidad de la comunidad científica para llegar a enunciados teóricos verdaderos? En todo caso, tal explicación nos diría cómo llega a la comunidad científica a enunciados actualmente exitosos, hecho que nadie ha puesto en duda. Supongamos que tal explicación debería ser compatible con posturas no realistas, quienes también se enfrentan a tal desafío. Sin embargo, tal como está planteado el argumento de la inferencia de la mejor explicación y argumento de lo milagro, ninguna de las dos posturas nos ha brindado una explicación de cómo es que nuestras teorías son exitosas. Se podría decir que fallan en relación al requisito de relevancia explicativa de Hempel. Lo que los filósofos de la ciencia deberían darnos son argumentos que expliquen cómo esas supuestas hipótesis se conectan con el éxito de nuestras teorías, haciendo alusión a nuestras facultades epistémicas, al método científico, a la historia. Por lo tanto, ni H1 ni H2, realismo o antirrealismo, pueden ser entendidos como explicaciones por sí mismas, sino como conjeturas asociadas a explicaciones aún no brindadas. Es decir que... Esto está excelente. O sea, obviamente esto no trae un problema para el antirrealismo, ¿no? O sea, el antirrealismo como no se desprende, o sea, se desliga del problema de explicar el éxito de las teorías, o por lo menos lo hace en principio, no lo explica en términos de la verdad de los enunciados. Digamos, esto yo te lo podría aceptar tranquilamente. Capaz está bueno mencionar, aunque sea en una nota al pie, el hecho de que los antirrealistas usan el argumento de la subdeterminación empírica para esto. O sea... Más abajo va a estar eso. Listo, ahora listo. Lo que estoy intentando hacer es mostrando que ni la postura realista ni la postura antirrealista en sí mismas son explicaciones del éxito. Perfecto, perfecto. Tal vez menciona que más adelante te vas a referir al argumento de la subdeterminación, porque los antirrealistas lo usan para decir, bueno, tengo dos teorías que son incompatibles, por lo tanto, al menos, o sea, en el mejor de los casos una es verdadera y la otra falsa, y sin embargo las dos son igualmente exitosas, o sea, porque pueden hacer igual cantidad de predicciones, las mismas predicciones empíricas y demás. Entonces, digamos, el argumento de la subdeterminación te dice, sí, hay éxito y eso no tiene nada que ver con la verdad. Fíjate que estas dos teorías son exitosas, pero como están subdeterminadas, no podés explicar de verdad en términos de éxito, y ni la verdad explica el éxito de nada. Porque una de estas dos teorías al menos no es verdadera. Claro, igual acá el único objetivo es mostrar que en sí mismas la enunciación de las hipótesis
tales como están enunciadas en DOS, en IME, ANM, no explican. Listo, nada más, ese es el único punto. Por sí mismas no explican. Quizás haya argumentos en contra, a favor, pero no, en sí, así como están, sin ningún argumento, así como están, no explican. Decir que son explicaciones por sí mismas tendría sentido desde un uso metafórico de la palabra explicación. ¿Compras ahí, hasta ahí, que no explican? Totalmente, totalmente. Simplemente lo que te mencionaba recién es porque en realidad los argumentos antirrealistas, el argumento de la metainducción pesimista y el argumento de la subdeterminación son dos argumentos que se usan específicamente para poder probar esta distinción entre éxito y verdad. Entonces, digamos, no son argumentos que llevan el éxito del lado antirrealista, sino que son argumentos antirrealistas para decir, el realista no está diciendo nada con el argumento del no milagro. Entonces, hay que tomarlos como argumentos contra el argumento del no milagro y no como argumentos a favor del antirrealismo. Claro, claro, entiendo. Bien, vamos a seguir y después me decís si hacía falta ponerlo. El lote de explicaciones en DOS está incompleto. Ese es el argumento B. Incluso si tomáramos estas posturas como explicaciones reales para dar cuenta del éxito, renunciando al argumento según el cual las supuestas explicaciones dadas están incompletas, o sea, suponiendo que sean explicaciones, podríamos usar el argumento del mal lote de Van Fraasen. Es decir, que ese mismo lote de explicaciones que tenía H1 y H2 como realismo y antirrealismo, y que la explicación verdadera o postura más razonable ha quedado fuera. O sea, ese mismo lote está incompleto y la postura más razonable ha quedado fuera de la línea del razonamiento 2. Y por lo tanto, en la fase selectiva, nunca daremos con la explicación verdadera o postura más razonable. Es decir, que la inferencia del no milagro no nos lleva a la postura correcta, a la postura verdadera, porque no estaba la hipótesis para elegir. C. La selección en 3, la selección que se hace en 3, en la línea 3 del razonamiento, donde se dice esta es mejor por los valores, el realismo es mejor, la selección en 3 de la hipótesis, la selección en 3 parte de hipótesis indiscernibles. Sea que tomemos las hipótesis dadas en 2 como están, sea que las completemos con infinitas variantes explicativas posibles que conecten esas hipótesis con el evento intrigante, nos encontramos con múltiples hipótesis igualmente apoyadas por dicho evento, lo cual nos lleva al problema de la subdeterminación de las teorías, por los datos. Como supuestamente todas explican exitosamente el evento intrigante, tanto el realismo como el antirrealismo y sus infinitas variantes conectadas con sus hipótesis explicativas, no hay ningún elemento de prueba o razón para dirimir entre estas rivales. Por esta línea, en un metanivel, podríamos decir que para la ANMIME realista, que determina el realismo como la mejor explicación, o sea, la inferencia de la mejor explicación, que dice que el realismo es la mejor explicación del éxito de la ciencia por la intuición realista, hay una ANMIME prima, en inferencia a la mejor explicación del argumento del no milagro, variante, que determina que la mejor explicación del éxito de la ciencia va por una vía antirrealista, debido a los problemas nociológicos y metodológicos que, de no tenerse en cuenta, nos llevarían en una posición que hace del aprendizaje de nuestro entorno un milagro inductivista. Esto es lo que dice Popper. Esto es así, sí. Perdón, quería hacer la siguiente observación. Ojo con no distinguir por las dudas, porque yo te acepto el argumento tal como está acá. Ojo con no distinguir su determinación de hipótesis filosóficas de su determinación empírica de las teorías. O sea, porque... Sí, por eso dije meta. No, por eso, o sea, digo, en este nivel filosófico funciona, pero si después no mencionás también la subdeterminación empírica, o sea, porque su determinación de teorías por los datos también es su determinación filosófica. Si te referís a su determinación empírica, no lo podés usar con el argumento del no milagro. Y si te referís a su determinación filosófica, sí. A lo que voy, no hay evidencia empírica a favor o en contra de una tesis filosófica, pero sí hay evidencia a favor o en contra de tesis científicas, digamos. Que este argumento, el ANMIME, el argumento del no milagro, se hace una cuestión empírica cuando uno conecta
eso con una hipótesis explicativa de cómo es que se pueden dar cuenta del éxito. Esa sería la idea. Claro, Habría que aclararlo, ¿no? sí. No, no, es que está perfecto, pero justamente te lo menciono por esto, porque algunos te podrían, o sea, te podrían llegar a decir, y a mi entender, o sea, no hace mucha diferencia, porque vos estás usando el argumento para poder criticar que el argumento del no milagro en todo caso tiene su, digamos, es susceptible de ser considerada como subdeterminada con otra que podría llegar a ser ANM M', ¿sí? Y eso está perfecto, o sea, yo te lo acepto así tal como está. El tema es, primero, no, ¿qué contaría como un argumento empíricamente equivalente al argumento del no milagro? Es algo que hace falta explicar. Y en segundo lugar, que ese tipo de equivalencia empírica no es el mismo tipo de equivalencia empírica que se considera la subdeterminación con teorías científicas rivales. O sea, no es lo mismo considerar la subdeterminación con el argumento del no milagro que considerar la subdeterminación que tienen distintas teorías dentro de la cuántica. Ahí está. O sea, Distinguir la porque equivalencia de la subdeterminación de las teorías empíricas con las teorías filosóficas, sería. claro, o O sea, sea, hacer una porque aclaración. en este punto tal vez vos podrías usar el tema de la subdeterminación de las teorías filosóficas y estaría perfecto. O sea, de hecho, aun cuando otra persona te vaya a negar la subdeterminación empírica de las teorías científicas, te tendría que aceptar el de la subdeterminación de teorías filosóficas porque es ineludible. O sea, en filosofía siempre se pueden tener, ¿sí? Hasta se pueden generar trivialmente Sí, teorías filosóficas en empíricamente este, equivalentes. en este caso, el argumento IME-ANM lo que hace es poner como evento, como dato, el éxito. Y eso lo ponen en las premisas. Claro, Y hace que metafóricamente se vuelvan hipótesis explicativas de ese dato. Y es, digamos, cuando estoy planteando esto, hipótesis indiscernibles y su determinación, estamos jugando en ese juego, nos estamos metiendo en ese juego. Igual no está mal distinguirlo, o al menos como nota al pie, no, teniendo que hay. totalmente, totalmente. O sea, ¿por qué apuntaba esto? Porque el tema es que éxito no se puede considerar conectado con la empiria en ningún momento, excepto con carga valorativa. O sea, es un término valorativo. O sea, ya de por sí considerar que algo es exitoso o que no es exitoso depende del parámetro que tomes. En A mí me cambio, parece, no, me considerar parece que que una sí se teoría... podría, No, el tema se es, o sea, podría hacer del éxito un concepto empírico. el tema es que no te lo va a aceptar todo el mundo y no es algo generalizado. En No hay cambio, ningún con una problema, el teoría que lo científica, acepte aceptará la simplemente discusión. pero no te la va a aceptar. O sea, simplemente con no aceptarte Pero, pero que no me acepte no me importa. está bien, pero el tema es, ¿por qué te marco lo de la diferencia con las teorías científicas? Una cosa es que vos puedas defender lo del éxito y otra cosa es distinta. O sea, otra persona te diría, no, bueno, el caso de la subdeterminación solamente se aplica cuando hay dos teorías que tienen cierta capacidad de predecir eventos. Bueno, cierta capacidad de predecir eventos tienen las teorías científicas. Una teoría filosófica, ¿qué capacidad tiene de predecir eventos o cómo se lo puede considerar con la predicción de eventos? Eh, es como lo que se hace con la cuestión del éxito, es una cuestión o es una perspectiva de las teorías actuales, una cuestión retrospectiva de cuánto se adecuaron empíricamente teorías anteriores. Pero es una cuestión valorativa indefectiblemente. En cambio, la predicción o las predicciones que se pueden llevar a cabo a partir de una teoría no implican esa carga valorativa. Por eso aparece una diferencia. En filosofía, si vos ya decís de primer plano que estás haciendo que tu tesis está planteando la subdeterminación de tesis filosóficas, la carga valorativa va a estar y ahí te puede importar muy poco lo que te diga alguien en contra de ese término valorativo. Pero si otra persona te dice, yo solamente acepto la subdeterminación en el ámbito de las teorías científicas, como buena evidencia digamos, en Igual contra me del está argumento mareando del un no milagro. poco. Estoy entendiendo que estás diciendo que uno habla de éxito, incluso hablando como si el realismo fuera exitoso. No, no, no. El tema es, no digo eso, sino que éxito, o sea, la palabra éxito implica una carga valorativa que de hecho le podría dar algún tipo de matiz, o sea, implica digamos, definir éxito desde una perspectiva filosófica. No importa si es realista, antirrealista y demás. Tenés que definir éxito porque implica carga valorativa, implica ciertos valores. ¿Para En vos el cambio, concepto de éxito es relativo a la postura realista que uno tenga?
¿Cómo consideres el éxito? Sí. ¿Y qué consideras exitoso y no? Sí. No es algo objetivo. Es imposible considerar objetivamente que es éxito y que nadie te lo discuta. No, no, no. Cualquier concepto siempre es discutible. No, Para Nacho, el concepto éxito. Está bien, necesito sí, anotarlo sí, porque sí, necesito está perfecto, entenderlo. está perfecto. Sí, para mí el concepto de éxito implica carga valorativa. O sea, que depende de la perspectiva que Pero estés lo adoptando. de carga evaluativa no hay problema. El tema es para vos, depende igual intrínsecamente al debate. O sea, si uno es realista tiene cierta concepción del éxito, si uno es antirrealista tiene otra. Sería una Sí, cosa así. sí, 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 totalmente. Por eso el realista considera que éxito está conectado con la verdad y el antirrealista considera que el éxito no está conectado con la verdad y lo único que implica es adecuación empírica. Ah, bueno, pero uno podría definir éxito, podría compartir el mismo concepto de éxito, pero Claro, no sí, todas sus relaciones semánticas. pero bueno, por eso tiene que estar explicitado lo suficientemente el concepto. O sea, aun cuando no estemos de Bien, acuerdo, debería estar explicitado. vemos, acordamos con Nacho en que se puede acordar una definición de éxito, pero con relaciones diferentes con la noción de verdad. ¿Te parece así? Sí, sí, sí. O sea, eso sería lo que banco. No tenés por qué estar de acuerdo, ¿eh? Pero digo, No, simplemente estoy para de poder acuerdo hacer. con eso último. Sí. Es que parto de esa idea, entiendo. Claro, pero por eso te lo decía, o sea, consideraba que vos estabas partiendo de esa idea. No es que está mal el argumento, simplemente me estoy anticipando a críticas. Yo estoy de acuerdo con lo que vos Perfecto, estás no, no, diciendo. me encanta, que quería entenderla, por eso te preguntaba más. Sí, pero está buenísimo. O sea, para que sepas, independientemente de esto, yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo acá. O sea, Ah, muchas gracias. Vamos a ver si estás de acuerdo con la conclusión. Bueno, eh, esto es así, dada la idea generalmente aceptada de que no existen métodos para descubrir nuevos conocimientos de forma efectiva, y a su vez, la opinión según la cual no es posible verificar o confirmar conocimientos. Es decir, que no podemos saber en un sentido absoluto o parcial si los enunciados que conforman una teoría son verdaderos. Creer en semejante milagro inductivista supondría descartar tales ideas y habilitar una especie de inductivismo ingenuo. Por último, la subdeterminación desliga la conexión entre verdad y éxito teórico, ya que postula la conjetura irrefutable de que hay múltiples opciones con éxito explicativo y predictivo para una misma colección de enunciados descriptivos. Bastaría con que haya más de una. En este sentido, el realista no tiene criterios objetivos para determinar que H1 es verdadera, dado que otras hipótesis posibles explicarían el evento intrigante con el mismo éxito, y justamente era el éxito su indicador para decidir sobre la verdad de H1. Y acá noto que hay que aclarar, hay que volver a aclarar, que la idea de que estas son hipótesis es un supuesto que está metiendo azar. O sea, Después, Juan, una pregunta ahí. La expresión conjetura irrefutable, eh, que es como de modo irónico que lo decís. no, no, es realmente irrefutable. O sea, vos podés discutirlo filosóficamente, pero no podés descartarlo por medio de la experiencia o por medio de la lógica. Ajá. bueno, pero ahí podrías usar otro término por las dudas. Vamos a poner una aclaración. ¿Dónde está? En vez de irrefutable, sí. Acá, un poco más La abajo. segunda línea del último párrafo. Más abajo, más abajo. Por Acá, Un último. poquito más. No, no, no. No, no. acá, El siguiente párrafo. La segunda línea de ese. acá está. Ahí. Perdón. Eh, bien, pero ¿qué comentario tenés para decir, Andrés? No, no, que sonaba como conjetura, me hacía ruido en tanto de que una conjetura no es irrefutable, digamos, bueno, podría serlo, ¿no? También, en ese sentido. Y, Podrías decir empíricamente irrefutable y te librás de ese problema. claro, por ahí es formal lo que estoy diciendo, ¿eh? No sé si hace el contenido. ¿Para vos Me es parece una que contradicción conceptual decir conjetura irrefutable?
¿Es un error categorial? Y me sonaba eso, pero no estoy seguro tampoco yo. ¿Y qué intuiciones tenés? ¿Una conjetura tiene que poder ser falsable para hacer una conjetura? Eh, Es que en realidad el sentido que se le da, más que nada por el sentido que se le da en matemática, o sea, la conjetura es como el eslabón más débil que puede tener en un sistema axiomático. Entonces, ya la palabra te da como cierto margen de falibilidad. O sea, si no lo decís con otro término. O sea, digamos, el sentido usual de la palabra, o por lo menos en el ámbito de filosofía de la ciencia, te daría cierto margen de error. Entonces, conjetura irrefutable ya no es conjetura por el uso común del término. Es que no puedes saber si es verdadero o falsa. No, es que nadie niega ese punto, el tema es usar el término. Pero eso me parece que esa es la definición de conjetura. Algo que postulás, pero que no sabés si es verdadero o falso. Claro, pero en el momento. O sea, conjetura, por ejemplo, en matemática, vos decís conjetura cuando tenés la intuición de que cierta afirmación es un teorema, pero todavía no lo probaste. Puede ser que esté fuera del sistema de la matemática o puede ser que esté dentro. Pero es como una cuestión que dejás a futuro. Si decís es irrefutable, ya estás haciendo un diagnóstico a futuro. ¿Se entiende? O sea, si es una conjetura irrefutable en matemática, ya es un teorema. No, me parece que en filosofía de la ciencia también es aplicable a ciencias fácticas, por ejemplo. Sí, pero ahí no se Y usa también tanto la palabra sería... conjetura, sino que se usa más hipótesis, se usa ley, si Claro, vos no, querés decir algo que sea que vos consideres irrefutable por principio. claro, a mí me pasa parece que ahí Nacho, ahora entendí, o Nacho me explicó por qué a mí me resultaba raro, porque pareciera que es como si fueran Un oxímoron. dos tiempos de algo que vos pusiste a prueba y determinaste irrefutable. O sea, Es que no hay forma, no, es una cuestión, como no es una cuestión empírica ni formal, va por ese lado que sea irrefutable. Pero claro. digamos, no creo que uno deba demostrar que algo es irrefutable más que dialogando, ¿no? No, ahora yo lo que entendí es que lo que me hacía ruido es lo siguiente, es como que uno diga Es una cuestión que, de costumbre sobre el bueno, sonido de la sí, palabra. sí, por supuesto, pero eh, eh, no sé, como algún ejemplo, no sé, que un jugador pateó el gol, y como bueno, pero no, uno patea algo y después es gol, o sea, como hace una conjetura y después ve que es irrefutable, pero bueno, puede estar bien. Otra cosa Analizar, que podés usar para dejar el mismo término, podés redactarlo de la siguiente manera, ya que postula como conjetura irrefutable que hay múltiples opciones con éxito explicativo y predictivo para una misma colección de enunciados descriptivos. Si decís o sea, eso, no comprometerme yo con claro, eso. le echás la culpa a otro. Y listo. Pero ¿quién lo conjetura? La Y sería subdeterminación. ¿A quién le voy a echar la culpa? A la subdeterminación. Es culpa de la subdeterminación llegar a esa conjetura irrefutable. claro. Eh, Analizar si debo sacar el concepto conjetura, debido a sus implicancias en la matemática. Popper Podés lo poner usa para postulado todo. también. En vez de conjetura, postulado irrefutable es un poco más. O por lo menos va en el Postulado ahí sentido usual. Sí, bueno, el pero postulado me duele más. claro, está bien, sí, pero porque nosotros somos, ya vivimos el no euclidianismo, Nacho pero propone bueno, postulado. sí, como Bien. de última, si te van a discutir, vos le decís, bueno, es, ¿Pero qué van a discutir del término conjetura? No me gusta cómo lo estás usando. es una Menos. es una contradicción de términos con irrefutable. O sea, No. Vos es abrís una, un diccionario, lo buscás y no es una contradicción. voy a buscar conjetura, ¿eh? Buscalo ahora porque me Lo saco. busco. A ver, conjetura. Juicio u opinión formado a partir de indicios o datos incompletos o supuestos. Eso no puede ser irrefutables. No puede ser irrefutable si vos no tenés datos completos. Sí, O sea, deberías tener los datos completos para poder decir que es irrefutable. Yo no te lo puedo discutir nunca, eso significa irrefutable. Y pero podría lo que decir es que eso es falso bajo ningún conjeturable no es que supuesto. sea refutable o no. Lo que es conjeturable es su valor de verdad.
pero que no se pueda saber si se puede falsar es otra cosa, es otra historia. Claro, bueno, pero podés poner, o sea, en vez de irrefutable, o sea, alguno de los dos términos tenés Pero que cambiarlo. lo que te ¿Querés estoy cambiar de diciendo irrefutable? es que esa definición no va en contra de decir que es irrefutable. O sea, decir que es irrefutable no es pronunciarse sobre su valor de verdad, es pronunciarse sobre nuestra posibilidad para conocer su valor de verdad. Claro, pero sigue siendo demasiado pretencioso ahí. Nadie podría O sea, refutarlo bajo ninguna circunstancia en el futuro. Eso es un diagnóstico sobre el futuro de nuestras posibilidades actualmente epistémicas. irrefutable, vamos a Ah, poner. bueno, ahí me gusta más. Me gusta, sí, tenés razón. Mejor actualmente irrefutable. Propuesta de Nacho. Ahí. Bueno, y después yo menciono cuestiones, coincido con Nacho en que estoy muy de acuerdo con la cuestión de fondo de contenido. Así que señalo cuestiones formales casi nada más. Me encanta, porque además me ayudan a hablar bien, porque claramente no hablo bien. No, pero son cosas que por ahí uno ve porque no lo escribió, digamos, ¿no? En el apartado A, vos en un momento mencionás que es un indicador fiable de la verdad de los enunciados teóricos que conforman las teorías científicas, o sea, la intuición realista de que solo patea el problema. Mm. Y uno lo entiende, pero por ahí se podría decir a dónde o sea, de dónde lo Pero está saqué. dicho, lo patea al problema de explicar por qué. ¿Por qué es un ¿cómo explica el éxito? ¿Cómo explica el realismo el éxito? Claro, pero Patea por para ahí ese lado. yo lo entendí como que lo patea de nivel, o que lo pasa, o sea, lo resuelve en un nivel, pero Sí, sí, va por esa vía, pero si no quedó claro, quiere decir que está mal escrito. A ver, o que yo no lo entendí también. no, está mal escrito. Si vos no lo entendiste, es porque está mal escrito. ¿En qué línea está? Está en la A, ahí, la Mira, intuición realista, ahí. patea el problema. Y la idea es que lo patea y genera este problema. ¿Cómo explica el realista la capacidad de la comunidad para llegar a enunciados teóricos verdaderos? Ese sería el siguiente problema. Está bien, yo te acepto que el realismo es la postura correcta porque explícale cómo lo explica. En ese sentido sería. Está bien, está bien. Pero no queda claro qué significa la expresión patea el problema. Según Andrés. Mejorar la escritura. Bueno, si no me lo aceptan, tenemos todo esto. Si me lo aceptan, cagamos. Vamos al siguiente. ¿Tenés algún Igual comentario más? digo cosas, incluso digo cosas por las dudas, o sea, que por ahí, capaz vos me las explicás y te digo, ah, bueno, no, entonces tenés razón, ¿eh? No, Pero no, pero prefiero si no se pecar entiende. de que sobre y no quedarme con dudas Pero que además te yo no ayudan. voy a estar al lado de las personas que lo lean para explicarles. Con lo cual conviene que no haya que explicarle nada a nadie. Si vos me decís esto no se Claro, está bien, entiende, hay que está hacerlo. bien, está bien. El texto tiene que explicarlo solo. ¿Hay alguna otra cosa más antes de D? No. Eso porque lo escuché medio lejos de la pantalla y quería Sí, no, mencionarlo. si tenés más cosas, vos atacá, ¿eh? Dale. Bueno, Sí. vamos con el siguiente. Confusión entre nuestras convicciones y lo que es racionalmente aceptable en tres. Y esto lo estoy poniendo que es un refuerzo a la idea de la subdeterminación o meta-subdeterminación. Uno, para franquear la crítica C, la crítica de la subdeterminación, podría decir que aquí no se trata de determinar cuál aceptar a partir de solo el éxito por medio de los datos, sino que también juegan un rol fundamental los valores liptonianos de carácter persuasivo, como la loveliness, la simplicidad, etc. A este respecto, la cuestión roza lo subjetivo. A un antirrealista los valores lo llevan a creer que H2 es mejor, es decir, el antirrealismo. Y a un realista
que lo es H1. A un antirrealista los valores lo llevan a creer, si nos guiásemos por lo que creíamos de antemano, llevados por los valores persuasivos, la inferencia de la mejor explicación, argumento no milagro, no tendría sentido, pues ya sabríamos el resultado. Pero si en realidad estábamos aún sin saber cuál seleccionar, e hicimos todo esto para elegir la mejor explicación, seguiremos sin saber qué postura es mejor. El argumento no puede tener elementos que varían según nuestras convicciones, como la loveliness, la simplicidad o la plausibilidad intrínseca. Si así fuera, el realista seguiría siendo realista y el antirrealista, antirrealista. Sí. Andrés. Yo cuando lo había leído en su momento, si no entendí mal, junto con el apartado A y el E o el F, no me acuerdo, bueno, ahora lo vamos a ver, son como la cuestión más original del artículo. Y por una cuestión, digamos, estratégica, ¿no? O sea, así como está perfecto, pero yo no sé si no lo enfatizaría un poco, recapitularía algunas cosas y lo extendería un poquito más, haciendo notar de que es algo que vos, es algo original tuyo, incluso hasta presentándolo de distintas maneras, ¿viste? Cuando pones reformular, es decir, y tal cosa. Pero se entiende más allá de eso. No, se entiende perfecto, pero, por ejemplo, Pero vos estaría empezás, bueno resaltar un poco más. claro, uno para franquear la crítica C, empezás así y sos como muy directo, pero por ahí podrías, no sé qué piensa Nacho, pero por ahí podrías retomar diciendo, bueno, en base a lo que vimos en parágrafo tal y tal, me parece o entiendo yo que, o esta es, como marcar que estás por introducir algo que es lo original o la razón del artículo, ¿no? Claro, si vas a armar la decoración de tu casa para Navidad, ponerle más adornos al arbolito, digamos, es lo central, ¿no? O sea, Claro. que Claro, es donde tiene que por, brillar el artículo, digamos. Bueno, lo por este tipo de cosas es enunciaste. que decía que este señor que saluda y dice gracias así nomás, lo entiendo un poco más. Digamos, porque a mí no No, me bueno, gusta pero el está florero. bien, es estratégico, es una cuestión estratégica como para que termine de impactar el punto. Y de hecho, esto, mm, a ver, este punto encima me encanta, o sea, porque justamente, independientemente de que podamos tener la misma postura o no, o sea, vos estás tomando el realismo, antirrealismo más como teorías o como hipótesis, y yo lo tomo más como stances, o sea, en base a lo que charlamos en su momento, con este punto, independientemente de cómo varían nuestras posturas, yo estaría completamente de acuerdo. O sea, para mí solamente el argumento del no milagro puede convencer al realista porque ya está convencido antes de escuchar el argumento. Y para el antirrealista va a funcionar al revés justamente en virtud de ese mismo motivo. Entonces, esto es central. Es algo que no sé si... Yo sé que Robert lo dijo con respecto al realismo, pero no con respecto al antirrealismo. O sea, enfatizar el hecho de que el argumento leído por un antirrealista termina convenciéndolo más de su postura antirrealista estaría buenísimo. O sea, porque tal vez lo del realismo convenciéndose a sí mismo está más trabajado. Pero esta cuestión de que funciona para los dos lados, sin dudas, Sí. es algo que hay que remarcar. Bueno, falacia de la frecuencia de base en la inferencia. Semejante al argumento de la metainducción pesimista. La falacia, esta es un apoyo en realidad para el realismo. La falacia de la frecuencia de base consiste en el error de apoyar una idea enfocándose solo en las observaciones convenientes, ignorando el resto de los datos que le son incompatibles. Sería como elegir el boleto ganador de una lotería luego de que se han dado los resultados. En el razonamiento argumento del no milagro IME, se asocia el éxito de nuestras teorías con la idea de verdad aproximada, es decir, que se supone que aquellas teorías exitosas deben ser verdaderas o aproximadamente verdaderas, siendo el éxito un indicador de verdad aproximada. Pero esto solo es posible si se ignoran aquellos casos donde tenemos teorías exitosas, tanto del pasado como actuales, que sabemos que son falsas. Es decir, si se ignoran casos donde el éxito va a contramano de la verdad.
Si prestáramos atención a esto, más bien creeríamos que es más probable que nuestras teorías exitosas sean falsas, contra la intuición del realista, puesto que son más los casos de teorías e hipótesis exitosas falsas que las teorías e hipótesis exitosas cuyo valor de verdad hoy en día incluso desconocemos. Para dejar en claro este punto, nos remitiremos al argumento de la metainducción pesimista. Esta es la cita. Esta vez no solo desligamos éxito y verdad, sino que ahora enlazamos éxito con lo contrario a la verdad. Ahora no con la fuerza que esperaría un justificacionista, dado que el argumento tiene un carácter inductivo y tal tipo de inferencia carece de fuerza. Sin embargo, la gracia de este argumento consiste en atacar al realista con las herramientas con las que se defiende. En este caso, en caso de que el realista critique el carácter del argumento de la metainducción pesimista con la que se lo está atacando, debería anular también los fundamentos de su milagro inductivista, que le hacían conectar éxito con verdad o verdad aproximada. Es decir, que es una forma de desarmar al otro, ¿no? Si te molesta lo que te estoy diciendo, entonces callate. Bien. Sin embargo, este argumento tiene una fortaleza solo temporal. Si su fortaleza está en la comparación entre el número de teorías refutadas del presente y del pasado, que suponemos que es mayor en comparación con las teorías corroboradas en el presente, entonces es cuestión de tiempo para que tarde o temprano lleguemos a un punto donde las teorías corroboradas sean mayores en número que las refutadas o abandonadas, suponiendo que las teorías puedan individuarse y contarse para hacer tal comparación. Claro que este revés depende de dos conjeturas. Por un lado, que todas las teorías exitosas corroboradas al momento del recuento son verdaderas, a pesar de que no podamos saber de forma segura su valor. Y por otro lado, que la proliferación teórica se da de forma exponencial o geométrica. La primera conjetura sobre el valor de verdad de las hipótesis corroboradas depende de la actitud científica. Si no creyéramos que son verdaderas, no tendría sentido que las apliquemos, intentemos refutarlas o intentemos expandirlas. Sin embargo, al momento de reflexionar podemos ponernos en guardia y decir que son solo conjeturas y estamos abiertos a que en el futuro sean abandonadas. Por el momento, la actitud científica natural nos basta para sostener la primera conjetura en favor del argumento contra la metainducción pesimista que estamos formulando. Además, el antirrealista, al momento de formular su argumento de la metainducción, acepta esta primera conjetura provisionalmente. La segunda conjetura sobre el crecimiento exponencial cuenta con un apoyo empírico indirecto, proveniente de los estudios acerca de los datos almacenados digitalmente. Estos dicen que tales datos crecen exponencialmente al punto de que se prevé que la información generada durante el 2025 será el equivalente a 175 veces la generada durante 2011. Claro que no hablamos de datos científicos, pero nos ayuda a imaginar cómo el crecimiento de la comunidad científica, la proliferación de especialidades y subespecialidades, el mejoramiento y la creación de nuevos instrumentos de medición y observación, la interminable repetición de recolección de datos, que también crece a un ritmo muy diferente a lo que fue en el pasado, puede llegar a dar con un crecimiento semejante en el área de la ciencia. De ser así, la segunda conjetura sobre el crecimiento exponencial de los datos científicos, que llevaría a la superación de las teorías exitosas corroboradas por sobre las refutadas, parecería razonable. Entonces llegará el día en que la metainducción pesimista se transformará en metainducción optimista. Como consecuencia, cuando ese momento llegue, el antirrealista deberá volver a refugiarse en los otros argumentos que aún habrían quedado en pie. Por ejemplo, la conexión del éxito con la verdad seguirá quedando indefensa ante la subdeterminación. Eso también es súper original, súper original. Ojo, no sé si estaría de acuerdo, o sea, pero también depende de la concepción que tengamos de las teorías, del hecho de que se puedan contar, o sea, son todos supuestos que vos contemplaste, o sea, los mencionaste explícitamente, o sea que, aunque no estuviera de acuerdo con el argumento en general, que no sé, o sea, haría algo que me hace ruido de que se vuelva metainducción optimista, pero no tengo un argumento para poder decírtelo, o sea, que de última, yo no estoy justificado en no estar, en que no me cierre. O sea, ¿Te hace ruido? me hace ruido, pero no sé por qué. O sea, así todo me parece que está perfectamente formulado para decir lo que querés decir. Y digo, che, qué bien qué bien planteado está. O sea, hasta empíricamente bien planteado. O sea, no. Yo te tengo que admitir, si tengo que ver qué posición está más justificada, más allá de que me haga ruido, yo tengo que decir, bueno, por ahora el beneficio de la duda lo tenés vos. Ya está. Si yo tengo una intuición medio rara, debería probarte lo contrario. O sea.
Y la verdad que no Entonces lo puedo. mejor que puede pasar es que me publiquen ese trabajo y que vos me publiques una crítica. Eso sería No ideal. sé, no tengo crítica que hacer. En este momento de verdad no tengo crítica que hacer por esto, porque la verdad que es original, porque hasta es empíricamente adecuado, lo está demostrando. O sea, la verdad que... Sí, yo debo confesar que no entendí mucho, y quería preguntártelo, ¿cómo es que el crecimiento exponencial de datos eh, lleva ¿cómo es que decís? A que la metainducción pesimista se transforme en optimista. Eh, Bien, el tema sería el siguiente. Ahí hay dos supuestos. Por un lado está el supuesto, hay varios, tal que las teorías se pueden individuar y contar. Por otro, el de que lo que está corroborado, por el momento lo pensamos como verdadero y ahí vamos a hacer la comparación con todo lo que se ha refutado. Y eso nos da como resultado que actualmente, por lo menos ahora, son más las teorías y datos que se han rechazado, interpretación de datos y teorías que se han rechazado, que lo que ha sido corroborado actualmente. Por lo tanto, aunque las teorías sean exitosas, todo eso que en el pasado se creyó exitoso y corroborado, se terminó probando falso. Con lo cual, el éxito y lo corroborado está conectado con la falsedad más que con la verdad. Pero si la proliferación de datos que se da, por ejemplo, en el ejemplo dado, que es en el ejemplo de informática, se supone que lo que podemos llegar a generar en, yo qué sé, en 10 años es mucho más de lo que se generó en la humanidad hasta ahora. Si eso sucede no solo en informática, sino también en la ciencia, porque ¿qué pasa? Antes, el conjunto de observaciones que se podían llegar a tener sobre las estrellas las daban, no las hacía todo el mundo, no había comunidad científica tan numerosa como ahora, y las teorías eran bastante reducidas, eran bastante pocas. Bueno, fueron todas refutadas, no hay ningún problema. Pero las teorías que se pueden, y las conjeturas corroboradas y la cantidad de datos nuevos que podemos generar ahora, porque por el alcance que tenemos con nuestros nuevos instrumentos de observación, ya sea a nivel macro o a nivel micro, mirando las estrellas y mirando los átomos, esa cantidad de observaciones ya es mucho más que la cantidad de observaciones que se dieron en el pasado. Y por otro lado, la cantidad de conjeturas en especialidades de la ciencia que sean, son mucho más que todas las refutadas que se dieron en el pasado, porque no había tantas especialidades, no había tantas ramas de la ciencia. Quizás una sola disciplina ya podría englobar en cantidad la misma cantidad de conjeturas que se refutaron en varias disciplinas a la vez, en el pasado. Si Claro, pero eso, lo que yo sí, no entiendo es si esta precisión tecnológica no haría que sea también, que aumenten los datos corroborados y los refutados. Sí, o sea, porque la, la- por un momento sí, supongamos que hay una curva, supongamos que sí, la curva de datos refutados quizás aumente un poco, pero si el crecimiento es exponencial va a llegar un punto en donde van a sobrepasar los corroborados que los refutados, por una cuestión exponencial. Sí, los refutados van a aumentar, eso no hay ningún problema, sí, van a aumentar y van a aumentar mucho, porque cada vez, como se avanza el conocimiento, se va a refutar cada vez más cosas. Muchas. O sea, si creamos muchos datos y esos datos nuevos refutan viejos, listo, cagamos. está bien, Pero si el crecimiento es exponencial, si aceptamos eso, a la larga eh, van a ser más los corroborados. buenísimo, gracias, Juan. Habría que pensarlo a partir de una ecuación, en realidad. Habría que formular una ecuación, pero a mí no me da la cabeza para eso. Está bien, está bien. Igual, ¿te respondí la duda o seguís pensando lo mismo? Bien, bueno. Me quedan 10 minutos porque me tengo que ir en un rato. El problema de la ambigüedad de las explicaciones estadístico-inductivas. No sé a qué les suena esto. Si bien entendemos que una IME podría no ser aceptada por todos y todas como un tipo de razonamiento inductivo, este problema parece afectar por igual a toda inferencia no deductiva que brinde algún tipo de apoyo parcial a la conclusión. Aún suponiendo que IME a NM sirviera en principio para dirimir la cuestión, podríamos creer que en todo caso, no siendo un razonamiento deductivo válido, como todos y todas reconocemos, tiene carácter inductivo o ampliativo, y las premisas nos brindan apoyo probable. Sin embargo, dado el argumento creo que era el argumento de la subdeterminación, en este caso las premisas podrían llevar a un antirrealista a sostener la conclusión contraria, algo así como un problema de la ambigüedad de las explicaciones inductivo-estadísticas de Hempel.
Problema cuya solución aparecería teniendo en cuenta A, que no eran explicaciones, pero que se podían complementar con una explicación del éxito. Si el realista o el antirrealista nos explicaran cómo sus posturas se conectan con el éxito de las teorías a la manera del requisito de la máxima especificidad de las explicaciones inductivo-estadísticas. Esa creo que la podría unificar con A. No necesariamente, puede contar como un argumento distinto, ¿eh? O sea, no resta. La verdad que no resta y además es uno de los más obvios. O sea, es como aguante IPC. Sí. Bien, vamos con la conclusión. Dados los argumentos A hasta F, o sea, todos, y considerando la utilidad de E solo temporalmente, es decir, la de la meta-inducción, en torno a los elementos A, N, M y M, creemos que tenemos suficientes razones para suponer que, de aceptar las premisas del argumento, no hay razones para sostener la verdad de la conclusión, es decir, que el realismo es la postura verdadera, o para apoyar más una postura que otra. Nuestra crítica principal en A se ha centrado en que ninguna de las explicaciones adjudicadas, tal como fueron planteadas, pueden ser entendidas como explicaciones, lo cual desarma la posibilidad de que sean realmente componentes de una IME. Pero, aún así, aunque las tomásemos como explicaciones genuinas, la clara indeterminación o ambigüedad de la situación resaltada en C, D y F, lo que hace es apoyar un antirrealismo agnóstico, según el cual no podemos saber si nuestras mejores teorías son verdaderas o falsas, ni si nuestros términos teóricos refieren a entidades reales, incluso si así fuera. Recordemos que el antirrealismo agnóstico había sido postulado al principio y yo había dicho que nadie lo había mencionado. Esta postura no pretende ser una explicación del éxito de las teorías, sino más bien una inclinación prudente frente al estado actual de la cuestión. Es decir, que la disolución del argumento, tanto para el realista como para el instrumentalista, termina sirviendo para apoyar la idea de que la cuestión no puede ser zanjada. Y si es así, el desafío más interesante para el filósofo de la ciencia no es pronunciarse sobre el realismo o el antirrealismo, sino sobre cómo es posible el éxito de nuestras teorías a pesar de todo esto. Cuestión que, según Ernst Mach, debía ser el principal problema que debía pensar el filósofo de la ciencia. Si el realista solo tuviera NMM para defender su posición, entonces o bien supera estas críticas o bien abandona el guante y se enfoca en el problema del éxito de las teorías. Quedará por investigar si este es el fin de ANMM, si estas críticas pueden ser superadas o si no es necesario superarlas. Excelente, excelente. El antirrealismo agnóstico le suma a veces legitimidad, ¿no? O sea, pero no por una cuestión extraordinaria. Podrías mencionar que es un antirrealismo o un agnosticismo a la fanfrasen, que él mismo, o sea, todo el mundo dice, este es un antirrealista, pero él dice, no estoy en el medio del debate. O sea... Arriba de todo, en la introducción estaba, el antirrealismo puede entenderse como la negación, como la idea de que nuestras teorías no son verdaderas y los términos no se pueden conocer, o la idea de que eso no lo podemos responder. Claro. Y ahí estaba, creo que puesto Van Frasen y Popper como ejemplos. Sí, sí, o sea, el hecho de que menciones a los dos y que normalmente, obviamente, por una cuestión de declaración explícita de Popper se lo considera realista y por una cuestión por la cuestión contraria de que no se aceptan sus declaraciones explícitas, se le dice a Van Frasen que es antirrealista, está bien. De hecho, le da... Nada, hasta le da actualidad y le da como una imagen concreta a eso que estás planteando, pero la verdad que está excelente, o sea, está muy bien. Se entiende muy bien el punto al que querés llegar y la verdad es que te encargaste de hacer un artículo en el cual si uno no está de acuerdo con una parte tenés que llegar a la misma conclusión. O sea, son como capas de cebolla, alguna te va a hacer llorar, o sea. Era la idea. Era la idea era esa idea de mover muchos peones a la vez y bueno, vemos qué pasa. Claro, sí, está muy bien, está muy bien. Me parece como muy prudente en todo, o sea, como muy... Bueno, tengo plan A, por la duda tengo plan B, por la duda tengo plan C, o sea que la verdad que está muy bien eso, o sea, me parece buena estrategia. Sí, hay una profusión de argumentos que producen ese efecto. De hecho, concuerdo con lo que dice Nacho, así que suscribo todo. Y lo único que mencionaría como otra vez cuestiones formales es en el punto F, quizás vos haces una descripción de los problemas en los otros apartados, Sí. y señalar en qué consiste el problema
de la ambigüedad epistémica de las Hay una nota, explicaciones. ¿la leo? Sí. A ver, vamos a ver si sirve. Aunque bajo esta analogía con el marco hempeliano deberíamos agregar que incluso las explicaciones aquí dadas no son explicaciones en tanto fallan en el requisito de relevancia, cuestión abordada en A, si quienes defienden estas posiciones completaran sus argumentos conectados a sus posiciones con el éxito de las teorías científicas, entonces podríamos estar hablando de explicaciones genuinas. No, tenés razón. Tenés Por razón. ahí Voy a mencionar poner. que consiste que el agregado de nuevas premisas puede llevar a conclusiones, como es, incompatibles o contradictorias, no sé, no me acuerdo bien cómo es la definición. Bueno, hacer una mención de qué trata nada más el Sí, problema de la ambigüedad. sí, es Y una buena idea. y después en la frase final, si bien la entiendo, me hace un poco de ruido el último, o sea, vos dice, si el realista solo tuviera el argumento no obligado, estructura de diferencia, bueno, etcétera, para defender su posición, entonces, y ahí haces dos disyuntos, o bien supera estas críticas que vos planteas, o bien abandona el guante y se enfoca en el problema del éxito de las teorías. Y la conclusión es que quedará por investigar si este es el fin, o sea, en el caso de que sería el fin, en el caso de que no pueda superar estas críticas, ¿no? Si quedará por investigar si este es el fin de la ANM-IME, si estas críticas pueden ser superadas, y la última oración, o si no es necesario superarlas. ¿Por qué no sería necesario superarlas? Porque no eran genuinas críticas, o porque a pesar de las críticas el argumento sigue siendo bueno. Ah, está bien. Lo que pasa es que, en cierta manera, a mí me hace como que diluye un poco la primera posición, donde dicen, si el realista solo tuviera esto... Ah, Ah, claro, una cosa es lo que hace el realista, y otra cosa es la perspectiva respecto del argumento. ¿Qué le pasa al argumento? claro, Eh, porque el primer condicional dice, si el realista solo tuviera esto, entonces o bien la supera o bien se resigna. claro, Y debería poner, o no hace falta que lo haga también, debería poner esa también. por ahí, Ahí va. sí, no sé, revisar esas disyunciones. Sí, falta la opción C, o no hace falta que la supere, y ahí se correspondería con el renglón que está abajo. Está bien, claro, ahí sí, sería más... Pero es simple, se entiende igual, pero Sí, es sí, sí. como para que Sí, no, no... está mal formulado. Si no está bien formulado es como mero sonido, un conjunto de palabras sin sentido, así que está Claro, bien. es más, si hubiera quedará por investigar si este es el fin de la ANM, si estas críticas pueden ser superadas, pum, queda ahí como que termina bien, Sí, bien saco arriba. una de las O si dos. no- y de repente me afloja, me dice, o si no es necesario que las Bueno, supere. yo creo que está bien Pero mantener una postura prudente. Quizás alguien venga y me diga, mira, la verdad que todo bien con lo que dijiste, pero no hace falta. está bien, correcto. Yo te la consulto para ver cuál era tu intención, a ver si yo entendía lo mismo. Ah, yo intento ser prudente siempre. Me molesta mucho equivocarme. Sí, yo te confieso que también soy demasiado, a veces, prudente y precavido. Y Bruno, de hecho, alguna vez me dijo, no, vos tenés que ser más, no me dijo bardero, pero en ese sentido como, no, vos tenés que como ir a fondo. Ya, Pero no, bueno, a mí me no me gusta sale. decir cosas molestas, molestar, pero al final de todo decir, bueno, está bien, si ofendí a alguien, le pido perdón, quizás no tengo razón. Te entiendo, te Es como entiendo. primero le pegas una piña y después decís, bueno, perdón. A mí no me sale, por ejemplo, decir, bueno, no, la tesis de tal y tal es incorrecta porque, no sé cuánto. Yo escribo, entiendo que podría ser, no sé, y uno dice, bueno, pero ¿por qué te cuidas tanto de... Ah, podría ser incorrecto. Bueno, Intentaré explicar por qué creo que no es... Bueno, ya me está. tengo que ir, me tengo que bañar, me tengo que ir. Perfecto. Les Bueno, agradezco lleguemos... mucho, les agradezco mucho. No, por Eh, favor. Bueno, un placer, al igual que con el de Nacho. Creo que crecemos todos con esto y en la escritura
que es un ejercicio tan difícil, a veces el leerlo y ver el trabajo de otros también da como perspectivas nuevas de escritura. A mí me abre posibilidades en ese sentido. La Cómo uno siguiente. conecta las cosas, ¿no? Yo creo que te toca a vos exponer algo, Andrés, algo de tu autoría. Sin embargo, por una cuestión de orden de Tendría que personas, le escribir tocaría a algo. Nacho exponer algo. ¿Qué hacemos? Y en realidad, si vos, Andrés, tenés algo ahí como en el tintero o no. No, escribiendo no. Ah, listo, listo. No, entonces si les parece la siguiente, en 15 días, nos encontramos con el siguiente que aparezca en el libro del positivismo lógico. Dale, Yo lo, dale, lo paso Dale. todo, pero vamos con el siguiente a ese y lo voy guiando. dale, Bueno, buenísimo. bueno, disculpen que me voy apurado, me hubiera gustado quedar más No, tiempo, todo pero bien, tengo un compromiso. Nos vemos. Pero por todo favor. bien.